bienvenida a este ciclo de charlas de divulgación que está organizando la filial La Plata de la Asociación Física Argentina y que desarrollamos con gran alegría por cuarto año consecutivo. Quiero agradecer muy especialmente el apoyo brindado a este ciclo durante todo su desarrollo por la profesora Mónica Clau, que es la coordinadora de las actividades del Salón Cultural, quien todos los meses nos hace un lugarcito en su agenda para poder disponer de este ámbito para dar nuestras charlas. En este año, precisamente durante esta semana, se conmemora un acontecimiento científico que marcó un antes y un después en las investigaciones en física y las ciencias interdisciplinarias, que es el descubrimiento del fenómeno de difracción de rayos X por cristales, realizado en el año 1812 por el físico Max von Laue y su equipo de investigadores. A raíz de este descubrimiento, él y su equipo recibieron unos años después el Premio Nobel de Física. Pero ese descubrimiento es trascendental en la historia de la ciencia porque generó toda una amplia rama de investigaciones, no solo en física, sino también en ciencias interdisciplinarias. Y fue clave este descubrimiento para otro descubrimiento científico en el ámbito de la biología, que fue el que realizaron años más tarde Watson, Wilkins y Crick, que se relaciona con el descubrimiento de la estructura del ADN, la molécula de la herencia. Y de ese acontecimiento celebramos este año los 50 años de la entrega del Premio Nobel en Física, en Biología y Medicina que recibieron ellos tres por este importante descubrimiento. Para hablarnos de todos estos temas, es un gusto contar hoy con la presencia de un experto en el campo de la cristalografía y la física del estado sólido, que es el doctor Oscar Pino. El doctor Oscar Pino es profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata y también investigador superior del CONICET. Él es un experto de reconocida trayectoria, como les comentaba, en el campo de la cristalografía y la física del estado sólido. Posee 230 publicaciones científicas en revistas internacionales con referato y ha dirigido varias tesis doctorales y de licenciatura en esa rama de la ciencia. También ha dictado numerosos cursos y conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, sobre estos temas. Ha dirigido también proyectos de investigación en su área y ha sido profesor visitante en distintas universidades y centros de investigación, tanto en el país como por ejemplo la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Tucumán, en el Instituto Balseiro, y en el exterior, en el Laboratorio de Física de la Universidad de París Sur y en el Instituto de Física de San Carlos, en la Universidad de San Pablo, en Brasil. También contribuye y ha contribuido activamente a la divulgación de la física y de la ciencia en general, y codirigiendo un proyecto de extensión y dictando charlas sobre distintos temas. También ha escrito diversos artículos de divulgación, entre ellos uno muy completo sobre el tema de su charla, la breve historia del ADN, la molécula de herencia, su estructura y función. Bueno, los dejo con él y espero que disfruten de la charla. Gracias. ¿Me escuchan? Digamos, yo hablo bastante fuerte, ¿no? Fuerte. Hola. A ver si lo bajo aquí. ¿Lo prendió de abajo? Sí. ¿Lo rojo? Casi. ¿Cómo va? Hola. Ahora sí. ¿Me escucha, señor? Bien.
estoy acostumbrado a usar micrófono. Normalmente en mis clases me hago oír, pero okay, voy a tratar de habituarme. Muy bien. Todo el mundo ha escuchado alguna vez hablar o ha visto en periódicos y en varios medios de difusión el término ADN. Son las siglas por ácido deoxirribonucleico. Como ustedes saben, es el llamado material de la herencia. Herencia es eso que los descendientes reciben de sus padres, aquello que los hace parecido a ellos, o incluso a sus abuelos o algún pariente no tan directo. La historia de el descubrimiento de la estructura del ADN es una historia que tiene varias facetas, no exentas de características humanas y tal vez por ahí hasta discriminación por género, como vamos a indicar. Entonces, voy a comenzar, permítame la audacia, digamos, como físico, hacer un review, una revisión a vuelo de pájaro, ¿no es cierto?, sobre el tema de la genética, porque como está claro, la herencia tiene que ver con un área de la biología que se llama genética. Entonces, lo que voy a hacer es describir brevemente los desarrollos de la genética hasta el momento del descubrimiento de la estructura del ADN que ocurrió a mediados del siglo pasado, en el año exactamente 1953. Menos mal que tengo que parar ahí porque el desarrollo de la biología a partir de ese momento, que se dio a llamar en sus aspectos moleculares biología molecular, tiene un desarrollo tan espectacular que sería muy difícil, digamos, sintetizarlo en una charla. Entonces vamos a comenzar por el principio. La prehistoria de la genética, es decir, la observación de esa transmisión de características fenotípicas, características de un ser biológico a su descendencia. Esto no es nuevo, como ustedes pueden imaginarse, y podemos decir que las observaciones sobre la transmisión de caracteres ya fue observada en la época hace 9.000 años atrás, cuando las poblaciones humanas se organizaron en regiones más o menos acotadas, ciudades, en las cuales ya creció de una manera apreciable, de tal manera que el método tradicional de colección de alimentos, ya sea por recolección en las plantas silvestres o caza o pesca, ya no bastaba, ¿no es cierto?, para satisfacer las necesidades alimentarias. De allí entonces que comenzaron a criar animales y plantar plantas, ¿no es cierto?, y rápidamente observaron que era posible, ¿no es cierto?, modificar estos animales o estas plantas para obtener plantas o animales más adecuados a las necesidades de la población, de alimentación. Entonces, se había observado desde mucho tiempo atrás que también esta herencia se observaba, por supuesto, en los seres humanos. Así que el problema de herencia ya fue tratado por los filósofos griegos. Ya en la remota antigüedad ya se elaboraron teorías sobre la genética, sobre los aspectos que se transmiten de una generación a otra. Particularmente la pangénesis. Anaxágoras, un filósofo griego, pensó que la transmisión de los caracteres, en el caso del ser humano, provenía de cada parte del cuerpo. Es decir, como si cada elemento de una generación concentrara todos esos caracteres, digamos, en el sistema reproductor, que se transmitían, ¿no es cierto?,
durante la concepción. Este es el criterio de Pangénesis. Aquí está comparado con el criterio actual, digamos, el conocimiento actual, donde eso deja de ser cierto y existe, digamos, en el sistema reproductor, existe una manera, ¿no es cierto?, de generar células germinativas, no vamos a entrar, digamos, en esto, que conllevan, ¿no es cierto?, la herencia. El punto interesante es que esta idea de pangénesis, ¿no es cierto?, como la pensaba Anaxágoras, llevaba a que existía un pequeño homúnculo, digamos, toda esa unión de caracteres, además la llevaba el hombre, solamente él podía, en esa época se creía que podía transmitir la herencia, la mujer se la consideraba como un simple receptor. Así que más adelante, allá en el siglo XVII, en 1665, donde pudo escrutarse las características de los seres biológicos, ¿no es cierto?, surgió la idea de nuevo de pangénesis, ¿no es cierto?, de la siguiente forma. El primero que dirigió un microscopio, los microscopios recientemente inventados del siglo XVII, a un objeto, ¿no es cierto?, biológico, fue Hooke, un físico. Hooke estaba interesado en saber por qué flotaba tan bien el corcho, entonces cortó rebanadas de corcho y lo observó con los primeros microscopios. Ahí descubrieron las células. Claramente esas células eran células muertas, ¿no es cierto? Así que no tuvo mayores consecuencias biológicas. Un fabricante holandés de lentes observó, digamos, seres biológicos, Van Leeuwenhoek, entre 1674 y 1677. Esta persona es el que descubrió los espermatozoides en el hombre y en los animales. Entonces, por esa época hubo una furia de observaciones microscópicas y entusiastas microscopistas creyeron ver en sus microscopios, ¿no es cierto?, el homúnculo que había sido pensado 1000 años atrás por los griegos en la cabeza de un espermatozoide. Entonces, esta es la idea, digamos, que prevaleció en la biología por mucho tiempo. Curiosamente, hasta bien entrado el siglo XIX. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a ver los descubrimientos más relevantes. No son los más relevantes en biología, son los que yo considero más relevantes en el camino de la genética o lo que está directamente relacionado con el DNA. Entonces, entre ellos, Brown, en 1833, descubre el núcleo de las células eucariotas. Eucariotas son aquel tipo de células nucleadas. Scheidel y Swan enuncian en 1839 la teoría celular. Básicamente lo que ellos dicen es que todo organismo está compuesto, ¿no es cierto?, por una estructura mínima que son las células, y que los organismos nacen, los pluricelulares, por supuesto, hay unicelulares, a partir de la multiplicación de una dada célula. Acá ustedes pueden ver una comparación entre una célula animal y una vegetal, que la traigo aquí para que ustedes vean la gran identidad, digamos, en las estructuras. De hecho, todos, tal vez muchos saben, que somos parientes de las plantas. En última instancia hay un origen común de toda la vida sobre la Tierra, tal como se la presenta, de tal manera que no es sorprendente que tenga organeles y estructuras similares. Fíjense, lo que yo quiero aquí fijar la atención es en el núcleo, ¿no es cierto?, de esta célula. Dejando de lado todos los detalles importantes biológicos, en nuestra charla lo que me va a interesar es el núcleo de esta célula. Fíjense, la célula tiene un envolvente, este es el citoplasma, tiene varios, digamos, organeles que cumplen funciones biológicas importantes, y tiene un núcleo en las eucariotas. Un núcleo, y dentro del núcleo es donde va a residir el material genético. Y vamos a ver cómo los científicos a lo largo de siglos, digamos, llegaron a esa conclusión. Bueno, en el siglo XIX,
lo que se considera el resultado, el descubrimiento más importante de la biología, o uno de los más importantes de la biología.